Esta sesión se iniciará con 25 minutos de exposición y luego tendremos 5 minutos para si hay alguna pregunta. Muy buenos días a todos. Bueno, después de haber escuchado las palabras importantes de la mesa protocolar y haber recibido la bendición por las palabras retransmitidas a través del rector de la universidad, me toca abrir las sesiones presentando el tema sobre susceptibilidad a movimientos en masa en la cuenca Camaná-Majes-Colca. El tema que les voy a presentar gira en torno a dos conceptos fundamentales, que es susceptibilidad y que es movimientos en masa. Susceptibilidad es el grado de propensión que tiene una zona o territorio a que en ella se genere o pueda ser afectada por un movimiento en masa o por otro proceso geológico, debido fundamentalmente a las condiciones intrínsecas que presenta este, lo cual puede ser el tipo de roca o suelo, la cobertura vegetal que existe en ella, la forma del terreno, la pendiente, hablamos del relieve, y la presencia de agua superficial o subterránea en el área. ¿Y qué se entiende por movimiento en masa? Movimiento en masa es un proceso geológico por el cual un determinado volumen de roca, suelo o ambos se moviliza lenta o rápidamente por una ladera debido por acción principalmente de la gravedad. También se le conoce con el nombre de remoción en masa o movimientos de ladera. Estos términos han sido desarrollados en esta publicación, que es una publicación multinacional que habla sobre movimientos en masa en la región andina, que es la guía que sigue el Servicio Geológico del país, INGEME, para el desarrollo de estudios de este tipo. Y para clasificar justamente a los movimientos en masa, utilizamos una clasificación adoptada de muchas otras conocidas, como las clasificaciones de Barnes, Hutchinson y otras más, las cuales han sido consensuadas en esta guía. Y justamente lo que yo le voy a mostrar más adelante justamente son los procesos que ocurren en la cuenca, ya sea caída de rocas, volcamiento o vuelcos, deslizamientos, ya sea traslacionales o rotacionales, propagación o expansión lateral, flujos en sus diferentes aspectos, flujos de detritos, de lodo, avalanchas, etc. y rectaciones. ¿Y por qué en nuestro país ocurren frecuentemente estos procesos de movimientos en masa? La configuración geológica, tectónica y estructural de nuestro país es muy compleja. Geológicamente hablando, tenemos rocas desde el precámbrico hasta el cuaternario. O sea, estamos hablando de rocas de más de 400, 450 millones de años, sobre las cuales han sido sobreimpuestas tectónicas en diferentes periodos de la historia geológica del país. Estamos hablando de las tectónicas orogénicas desde el Paleozoico, Mesozoico y la tectónica andina, que es la que tenemos actualmente. Y justamente el relieve que existe en nuestro país está condicionado no solamente por los tipos de roca que hay, ni la configuración estructural, sino también por la morfología, el relieve existente en nuestro país. Nuestro país, de oeste a este, como se puede apreciar en la vista izquierda, de oeste a oeste tenemos relictos de una cordillera de la costa. Hablamos de las rocas más antiguas del país, del precámbrico y paleozoico, seguido de una llanura preandina adyacente a la cordillera occidental de los Andes, que en la parte sur del país, donde nos encontramos actualmente, tiene una característica particular, la cual ya ha sido mencionada: la condición volcánica que presenta por la presencia de 7 volcanes activos en esta parte de nuestro territorio. Más hacia el oriente tenemos ya la cordillera oriental, que tiene las rocas más antiguas. Estamos hablando de rocas del Paleozoico, justamente es la parte más antigua de la cordillera de los Andes, seguida hacia el oriente de la faja subandina y bajando hacia el llano amazónico con esas características de relieve.
La variedad climática es importante. La presencia de lluvias en años normales y en años estacionales son completamente variables, y eso influye en las condiciones naturales de los terrenos. Y un aspecto importante es nuestra cordillera, que justamente condiciona estas características, y además de la presencia del anticiclón del Pacífico Sur, evento o existencia importante para justamente esta variabilidad. La condición sismotectónica también es muy importante, y en nuestro país tenemos o estamos asociados a una tectónica de tipo de subducción, y la sismicidad principal que ocurre en nuestro país es de ese tipo. Pero paralelamente, en la zona al interior del continente tenemos una sismicidad intracontinental, con la presencia de fallas activas geológicas de edad cuaternaria y neotectónica. Estamos hablando del último millón de años. Justamente los sismos que han ocurrido recientemente en la zona de Huambo y Cabaraconde están asociados a estas fallas. La foto inferior es una zona de las fallas, del sistema de fallas del Trigal, que es paralela al cañón del Colca. Y justamente la otra condición de nuestro país es la condición volcánica. La región sur del país presenta 7 volcanes activos, de los cuales uno de ellos, el Sabancaya, se encuentra tiene una influencia importante en la cuenca del río Colca, la cual voy a explicar más adelante. Y esta condición volcánica, ¿en qué condiciona la ocurrencia de movimientos en masa? Entonces, dentro de este panorama nacional, ¿cómo es que los movimientos en masa causan desastres en nuestro país? Tenemos ejemplos muy importantes, y acá solamente muestro algunos, como el aluvión de Yungay el año 1970, con la generación de más de 18.000 muertes, Mayunmarca en 1974, que represó el río Mantaro, inclusive llegó a afectar la central eléctrica más grande de nuestro país, y ocasionó también 600 muertes. Más cerca, en el año 98, el Huayco en Choco, que generó 19 muertes, es en la cuenca del Colca. El aluvión en Ambo, el año 2010, que generó 30 muertes. Los recientes efectos de huaicos, flujos y de diferentes movimientos en masa en la región Cusco, que afectó muchas poblaciones de esa región, o los más recientes efectos de flujos de detritos y generaciones e inundaciones de detritos en esta misma ciudad de Arequipa el año pasado y este año. Y qué más recordar lo ocurrido en Chosique el año pasado, donde los videos transmitidos vía televisión fueron impresionantes y que justamente nunca antes se habían visto de esa manera en nuestro país. Esta es una vista de imagen satelital de la zona de Ambo, y estamos hablando del aluvión ocurrido el año 2010. Esta es la generación del flujo ocurrido ese año. Cuando ocurrió este flujo se pensaba que era por el desembalse de las lagunas que se encontraban en la parte alta. Sin embargo, no era eso. Las lluvias concentradas en solamente 6 horas en la zona generó la desestabilización de los depósitos glaciares existentes en la cuenca alta que generaron este flujo. Esta es una vista antes de que ocurriera el flujo, y esta es una vista posterior a ello. Vemos el abanico formado por el flujo que ocasionó la muerte de estas personas y la afectación de la zona. Ya hablando de la cuenca, podemos decir que esta es una de las cuencas principales de la vertiente del Pacífico, con un área mayor a 17.000 kilómetros cuadrados, con una extensión principal del río Colca de más de 365 kilómetros. Esta cuenca es importante porque en ella se encuentra uno de los proyectos más grandes del país, el proyecto Majesiguas. Estamos hablando de canales, túneles, bocatomas, represas, valles agrícolas importantes, el cañón del Colca como destino turístico no solo nacional, sino internacional, y importantes empresas mineras que se ubiquen en la cabecera. Estamos hablando de Orcopampa, Ares, Arcata y otras, Chila, Paula, etc. ¿Y qué características son las que condicionan la ocurrencia de movimientos en masa? Las características geomorfológicas. A partir de un mapa geomorfológico elaborado en la cuenca, se pueden diferenciar 2 tipos de unidades: unidades tectónicas degradacionales y unidades deposicionales. Podemos apreciar en ella
que existen geoformas principales desarrolladas por la presencia de rocas volcánicas. Estamos hablando de unidades de coladas de lava volcánicas, estratovolcanes, principalmente en la zona central de la cuenca. Estamos hablando de superficies de flujos piroclásticos que ocupan algunas zonas importantes en la zona occidental y en las partes superiores, pero también tenemos la presencia de zonas altiplánicas, no solamente en la costa, sino también en la zona de cabecera. Y un importante recubrimiento del cuaternario en base a depósitos de piedemonte, aluvios torrenciales, aluvios lacustres, coluvios diluviales, vertientes glaciofluviales y también valles fluviales, terrazas, abanicos, etc. Todas estas unidades han sido diferenciadas. De las características litológicas, ¿qué tipo de rocas? Podemos ver que hay una dominancia importante de casi un 50% de rocas volcánicas y volcánico-sedimentarias, seguida de rocas sedimentarias estructuralmente plegadas y falladas, que ocupan la parte central de la cuenca, y en menor porcentaje rocas intrusivas y rocas metamórficas, todas cubiertas por depósitos cuaternarios que tienen un importante porcentaje, estamos hablando de un 16% en la cuenca. En la cuenca se ha podido identificar grandes movimientos en masa prehistóricos asociados a actividad volcánica. Hablamos de avalanchas de roca originadas en los flancos del volcán Coropuna, por ejemplo, en la zona de Chuquibamba, y en el flanco del complejo volcánico Hualcahualca. Esta es una vista más de cerca del mapa geomorfológico del Colca. Podemos ver en color rojo el depósito de avalanchas originado del Hualcahualca. El inventario de movimientos en masa efectuado en la cuenca del río Colca fue efectuado el año 2008-2009. Y hablamos de 938 ocurrencias de movimientos en masa entre procesos activos y procesos antiguos. Pero ¿cuáles son los que más predominan? De acuerdo al histograma que se puede apreciar, en la parte inferior predominan lo que son flujos de detritos, flujos de lodo, avalanchas de detritos, que están asociados principalmente a zonas de fuerte erosión de laderas. En segundo lugar predominan lo que son caídas de roca, derrumbes, y en tercer lugar deslizamientos y movimientos complejos, seguido de hundimientos, rectaciones en ese orden. ¿Cómo es la distribución y la tipología de movimientos en masa que se ha identificado en esta cuenca? Hemos sectorizado 8 zonas. La principal zona con deslizamientos en el Valle del Colca, entre Cibayo y Madrigal, la subcuenca Andagua-Orcopampa. Todos estos 8 sectores los voy a explicar a continuación en cada uno. Uno de ellos, como les repito, es el Valle del Colca, donde lo que predomina en esta zona es la presencia de deslizamientos y movimientos complejos. Hablamos de deslizamientos traslacionales y rotacionales. Entre los principales tenemos deslizamientos de Maca, de Lari, Madrigal, muchos otros. En la vista superior, si alguien ha tenido oportunidad de visitar el Valle del Colca, se ve el complejo de baños termales La Calera. La Calera está ubicado sobre un depósito de deslizamiento antiguo que muestra en la vista izquierda la reactivación en la parte inferior del río Colca. Pero también en las vertientes superiores, en rocas, también hay evidencias de avalancha de rocas pequeñas y también deslizamientos en rocas volcánicas. En la subcuenca Andagua-Orcopampa se han identificado algunas avalanchas principales antiguas, como en la zona de Misapuquio o en la zona de Tauca, en la zona de Andagua. Y la configuración litológica que existe en esta subcuenca, estamos hablando de rocas intrusivas y rocas sedimentarias. La fuerte alteración, la fuerte erosión que se genera y el fuerte fracturamiento y la mayor discontinuidad que presentan las rocas genera que se presenten muy fracturadas y muy meteorizadas, y condiciona la ocurrencia de flujos de detrito principalmente en el área. En la zona de Ayo, por ejemplo,
afecta principalmente a lo que son las terrazas o andenes prehispánicos que se pueden apreciar entre Andagua y el río Colca, o también entre Andagua y Chachas, la presencia de derrumbes y deslizamientos que han afectado estos tramos de carretera que unen estos pueblos. Hablando de la cuenca del río Colca en la parte alta, son menos la cantidad de movimientos en masa inventariados, pero sí hay. Pero los que más predominan son del tipo rectación y flujos. Y los flujos principalmente están asociados a la erosión de las secuencias volcanoclásticas que predominan en la parte alta. Estamos hablando de las secuencias de tobas y nimbritas fuertemente alteradas que condicionan justamente flujos de detritos como son los que se muestran en las fotografías de esta diapositiva. La cuenca media, estamos hablando del sector del cañón, extendido entre la zona de Cabanaconde y Huambo. Tiene una característica particular. En ella se concentran los 4 tipos de roca que existen: intrusivas, metamórficas, sedimentarias y volcánicas. Procesos históricos en estos tenemos el deslizamiento de Carigua, que represó el río Colca el año 1999, y el aluvión, el Huayco de Choco, que ya lo mencioné, el año 1998. Pero esta zona tiene una característica particular, que es la presencia de fallas activas, que condiciona también, cuando ocurren movimientos sísmicos asociados a estas fallas, también la ocurrencia de movimientos en masa. Estamos hablando de derrumbes, deslizamientos o movimientos complejos. El valle de Chuquibamba, en la zona de Viraco, Machaguay, Tipán, también tiene una característica particular. Y no solamente hablamos de la gran avalancha de rocas que se puede apreciar en el flanco sur del Nevado Coropuna, y los depósitos de avalancha que se extienden hasta el Valle de Majes y que pueden ser reconocidos en la carretera que va de Aplao a Chuquibamba, sino también la presencia de deslizamientos activos que afectan principalmente zonas agrícolas y tramos de carretera. En esta parte de la cuenca predominan flujos de detritos y zonas de deslizamientos en rocas volcánicas y sedimentarias. Más hacia abajo de la cuenca, en el Valle de Majes, tenemos un mega deslizamiento no histórico. La vista superior es la zona de Cerro Colorado, que se extiende hasta la zona de la quebrada Toro Muerto. Quizás han tenido la oportunidad de ir a visitar las pinturas rupestres en Toro Muerto. Toda la parte alta ha sido originada por un mega deslizamiento en rocas volcánicas. Ese es uno de los procesos principales que hay en la zona. Pero en esta zona dominan a lo largo del valle rocas sedimentarias estructuralmente plegadas, subhorizontales a ligeramente inclinadas. El fuerte fracturamiento que presentan condiciona la ocurrencia de caída de rocas, vuelcos y derrumbes, que afectan principalmente la carretera entre Aplao y la parte superior del valle. En la cuenca inferior, Majes, Camaná, yendo hacia la desembocadura, el tramo del río Camaná se desarrolla sobre un sustrato metamórfico, y la foliación y esquistosidad que presentan las rocas en este tramo, y en muchas ocasiones el paralelismo que presenta esta foliación respecto al talud natural condiciona la ocurrencia de deslizamientos de tipo planar o caídas de roca, o también en zonas donde el buzamiento está opuesto a los taludes, la generación de vuelcos. Más hacia la zona de Camaná, a la zona de expansión urbana de Camaná, también se presentan tipos de caída de roca en las secuencias terciarias de la formación Camaná. Y como último, las zonas de cabecera de cuenca tienen una característica particular. Las condiciones de glaciación que han ocurrido en los últimos años es que ha generado que estas zonas que antes eran ocupadas por nevados o cobertura de hielo o nieve se vean hoy día disminuidas y presentan fuertes acumulaciones de depósitos de gelifracción, y en los años en que llueve y ocurre fuerte precipitación es donde se generan avalanchas de detritos y también flujos de detritos, y cuando estos son mucho mayores pueden generar avalanchas grandes. Por ejemplo, el Huayco de Choco, por las características que presentaron en el año 28, pueden estar asociados a un proceso de este tipo que ocurrió en la parte alta de la zona de esta pequeña microcuenca.
En este contexto de distribución y tipología de los movimientos en masa diferenciados en la cuenca, podemos ver, para el análisis de susceptibilidad, utilizamos diferentes factores: la pendiente del terreno, el relieve, hablamos de la geomorfología, el tipo de roca y suelo que existe, el tipo de cobertura vegetal presente y la hidrogeología, el aspecto hidrogeológico basado en la forma en que la roca retiene o deja pasar el agua. Utilizando un programa en ArcGIS y superponiendo los diferentes mapas, es que obtenemos un mapa de susceptibilidad. Y justamente, si nosotros contraponemos el mapa de susceptibilidad generado con el mapa de inventario de peligros elaborado para la cuenca, tenemos un 80 o un 85% de equivalencia entre que los peligros identificados se encuentran en las zonas de alta y muy alta susceptibilidad de la cuenca. Las zonas de alta y muy alta susceptibilidad corresponden a zonas con pendientes entre 15 a 25, 25 a 45 y mayores a 45. En la morfología generalmente están asociados a zonas de piedemonte, aluvio lacustre en la zona del Colca, donde ocurren muchos deslizamientos, zonas de piedemonte coluvio diluvial y aluvio torrencial para la generación de flujos de detritos, montañas glaciares y vertientes glaciares fluviales donde se generan avalanchas de detritos. En lo que respecta al tipo de roca, los depósitos lacustrinos de la formación Colca es la zona más susceptible a la ocurrencia de deslizamientos. Las zonas de areniscas y lutitas y rocas similares del grupo Jura fuertemente fracturadas también son muy susceptibles. Las zonas de esquistos, gneiss y anfiolitas del complejo metamórfico también son muy susceptibles. Zonas de capas rojas y también secuencias más recientes de areniscas y conglomerados y depósitos curviales. En lo que respecta a lo que es cobertura vegetal, las zonas de pajonales y las zonas con escasa vegetación o bosques que presentan mayor susceptibilidad, y de acuerdo a las unidades hidrogeológicas, los acuitarros sedimentarios son los que presentan una mayor susceptibilidad a los movimientos en masa. Para finalizar, por sí solos los peligros naturales no ocasionan ningún desastre. Lo que genera es la combinación de una población o comunidad expuesta, vulnerable, que desconoce y está mal preparada a la ocurrencia de un peligro natural, potencial o susceptible a la ocurrencia de este. Esta es una vista entre Ichpampa y Yanque. Hay un deslizamiento entre estas dos poblaciones que no solamente afecta a la población en la zona agrícola, sino también un tramo de la carretera. Y quise agregar esta presentación, que no es de la cuenca del Colca, pero son dos fotos comparativas de una zona adyacente al deslizamiento de Mayunmarca, donde el año pasado habíamos identificado un deslizamiento adyacente al deslizamiento principal de Mayunmarca, en la cual, para extrañeza de nosotros, en el trabajo de este año, hemos podido apreciar de que se ha construido una carretera sobre este depósito de deslizamiento, por desconocimiento justamente de la susceptibilidad, de la peligrosidad que representa construir en una zona de este tipo. Bueno, gracias por su atención.